Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio, a nuestro Parque Biblioteca León de Grave La Ladera. Mi nombre es Juan Camilo Rabe, gestor social y cultural de este Parque Biblioteca León de Grave La Ladera, que se encuentra ubicado en la Comuna 8. Gracias por acompañarnos el día de hoy, pues a este espacio que los invitamos hoy, a este conversatorio que planteamos, que se llama Memorias Barriales del Centro Oriente de Medellín. Es una estrategia que venimos realizando las bibliotecas del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín que hacen presencia o tienen presencia en la zona 3 de Medellín. O sea, las comunas 8 Villahermosa, la comuna 9 Buenos Aires y Santa Elena, ¿sí? El corregimiento de Santa Elena. Entonces, de manera articulada, estamos planteando un ejercicio de activación de nuestros servicios de información local que tenemos en nuestros parques biblioteca, que son servicios que pretenden generar y recoger productos con información relevante del corregimiento de las comunas, de los barrios del sector de influencia de nuestras bibliotecas. Entonces, por lo tanto, el día de hoy vamos a conversar con dos invitados muy especiales, quienes nos acompañan, sobre las memorias barriales del Centro Oriente de Medellín y esa importancia que tienen los servicios de información local para la difusión de la memoria y el patrimonio local. Entonces, como les decía, mi nombre es Juan Camilo Rabe, los voy a acompañar pues en este espacio y presento a nuestros dos invitados del día de hoy, Diego Andrés Ríos Arango, sociólogo, y Luis Ángel Yepes, habitante del corregimiento de Santa Elena, con los que conversaremos el día de hoy. Bienvenidos, Diego y Luis Ángel, por acompañarnos. Muchas gracias. ¿Cómo están? Bueno, muy buenas tardes, Camilo, Luis Ángel, qué bueno compartir con ustedes esta tarde. Muchas gracias por la invitación y esperemos que este ratico de conversación sea bien agradable y bien atractivo para todos los que puedan ver este programa del Sistema de Bibliotecas. Buenas tardes, pues sé que va a ser agradable porque de todas maneras quienes se conectan es porque tienen interés en la parte cultural y la parte histórica. Entonces, ustedes son muy buenos conversadores, somos buenos conversadores y sé que haremos un programa agradable y vamos a aprender todos. Bueno, muchísimas gracias. No, inicialmente como por acompañarnos, por disponer un poco de su tiempo, pues que yo sé que sabemos que son muy ocupados y que tienen otro montón de cosas y de intereses que vienen desarrollando pues como por otros lados, y de hacer parte como siempre de este proyecto de bibliotecas públicas de la ciudad. Cierto, que además los consideramos no solamente invitados que están con nosotros el día de hoy, sino unos aliados importantes en este ejercicio permanente que tenemos desde las salas Mi Barrio y los servicios de información local de difundir la memoria y el patrimonio local. Entonces, antecitos como de arrancar con esos temas un poco claves en este asunto de las memorias barriales, yo quisiera, pues como que iniciáramos esta conversadita, empezar como a entrar un poco en calor en la conversada alrededor de estos servicios de información local. Antecitos de pasar un poco le contaba o les contamos a las personas que son unos servicios donde nosotros albergamos libros, revistas y todo tipo de material alrededor de la memoria, el patrimonio, temas de interés de los territorios. Y frente a esto, tanto Diego como Luis Ángel han aportado a estos servicios de información local para nuestros territorios, y creo que eso es un elemento como fundamental. Yo les quiero preguntar a Diego o a Luis Ángel, cualquiera de los dos que nos pueda contar un poquito también como qué percibe o qué relevancia le ve a estos servicios de información local en las bibliotecas. O sea, que la biblioteca no solamente tenga esos grandes temas de la literatura, ¿cierto?, de los temas generales de lo académico, sino que también tenga una vía en términos de la memoria del patrimonio para aportar a los territorios. Es que nosotros tenemos que saber para saber quiénes somos, tenemos que saber de dónde venimos, porque no aparecimos por generación espontánea. Entonces, todo un territorio no existe como territorio, pero ¿quién lo puebla? ¿Quién lo hizo?
grande o quién lo está destruyendo o quién se está oponiendo. En las bibliotecas existen esas memorias, particularmente en la de Santa Elena, un periódico con ese nombre, periódico La Memoria, está el periódico Viviendo Santa Elena, y existen libros en la biblioteca escritos por gente de Santa Elena. Particularmente, en nuestro caso, existe el señor Luis Atea Ortúa, Luis Enrique Atea Ortúa, que hay que ver, ese señor es una fuente de historia, de conocimiento, de actividad que ha sido, no tanto como silletero, porque Santa Elena no es solo silletas, pero aunque es muy importante y es patrimonio, pero existe la historia musical, y él es músico, él es escritor, forma parte de grupos de teatro, aún está vivo. Entonces de ellos se puede beber mucho. Hay que hacer la difusión, y afortunadamente en algún momento se comienza. El que le ha dado mucho impulso a este aspecto ha sido Alexander. Entonces hay que aprovechar eso porque en algún momento tendría que empezar y ya estamos empezando. Muchas gracias, don Luis. Diego. Me le sumo a las palabras de don Luis en la importancia que existan esos espacios de mediación entre el conocimiento general, universal, y lo específico, lo cercano. Y ahí es donde las bibliotecas, pero no solo las bibliotecas, sino esas unidades especializadas en el entorno cercano, esas salas Mi Barrio, esos centros de información local, pero más aún lo que decía Luis Ángel también, las personas que ejercen ese ejercicio de mediación, porque usted puede hacer la selección de trabajos, libros, videos, ponerlos en un estante, pero si eso no tiene la dinamización, si eso no tiene, digamos, ese ejercicio de contagio, es muy complejo que realmente cumpla su propósito. La información se produce permanentemente, se produce y en grandes volúmenes, pero consumirla no es tan sencillo. Déjenme, les cuento una anécdota así muy pequeñita, pero que creo que aplica para la pregunta. Hace más de 20 años, no voy a decir exactamente cuánto para que no le hagamos cuenta a las personas que voy a hablar, pero estaba muy joven, apenas iba a comenzar la universidad y comenzando con los procesos sociales, entendía esa pregunta de bueno, ¿yo dónde estoy? ¿Yo para dónde voy? El lugar donde yo vivo, necesito información sobre... Y fui al archivo histórico. Cuando fui al archivo histórico hice la pregunta más elemental y que después a mí me la han hecho infinidad de veces, gente desde niños de primaria hasta gente de la universidad. Mi pregunta es, ¿cuándo se fundó este barrio? ¿Cuándo se fundó mi barrio? Y en ese momento mi pregunta era, se le hice a Luz Marina Jaramillo del archivo histórico y le dije, sí, buenos días, que yo vengo aquí a averiguar por la historia del barrio, yo quiero saber. Me dijo, ¿qué quiere saber? Y yo, pues, obviamente le... Diego, discúlpame, te perdimos ahí un momentico. Se te fue el audio, don Luis Ángel. No, ahora sí. No, sí, lo que pasa es que me está entrando una llamada insistentemente, okay. No sé por qué, y eso, aunque la rechazo, vuelve. Pero sí, tranquilo. Entonces, y la pregunta me dijo, bueno, ¿y qué quiere saber? Y le digo, bueno, yo quiero saber cuándo se fundó el barrio Las Estancias. Y un poco, medio en tono de regaño, me dice, no, es que los barrios no se fundan. Ese encuentro con que los barrios, con que el territorio es una construcción social, que se va configurando, que no es decir, usted funda una organización, usted funda una urbanización, pero las dinámicas de los barrios, de las veredas, de los lugares son dinámicas, son cambiantes, hay hitos que uno puede considerar fundacionales, hay momentos de esplendor y hay momentos de caída, lo pone a uno en una relación diferente con el territorio. El territorio es dinámico y los centros de información local permiten captar el dinamismo de esos territorios. Entonces, creo que es muy importante
no solamente encontrar lugares donde nos digan qué información hay, sino donde hayan equipos humanos, hayan procesos sociales que hagan que las comunidades se muevan alrededor de eso que decía Luis Ángel. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué proyecto en común podemos construir? ¿Qué hemos heredado y qué queremos conservar? Son un montón de preguntas para los que los servicios locales son determinantes. Diego, muchas gracias por esas palabras. A Luis Ángel también. Yo creo que es muy clave eso que ustedes mencionan en esa pregunta. Estos servicios aparecen también en términos de esa pregunta por las identidades de los territorios, ¿cierto? Las identidades de la gente, ¿cierto? Que ahí es donde uno se va centrando en este ejercicio de la memoria del patrimonio. Y creo que es muy clave para iniciar esta conversación. Este asunto es muy clave porque la labor que nosotros también, pues precisamente este es producto o esta actividad que estamos haciendo es producto de esa mediación o de esa activación de esos servicios de información local, porque decían una cosa muy importante y es, digamos que la información ahí quieta no sirve, ¿cierto? O no se visibiliza como uno quiere, sino que es cómo podemos activar, proyectar, llevar esa información a las comunidades y permanentemente no solo darle la posibilidad de que la gente conozca esa información local, ¿cierto? O esa memoria de su barrio o ese proceso de constitución barrial que se dio, sino que de una u otra manera es cómo es importante también su uso, ¿cierto? O sea, ¿para qué usar esa información luego? ¿Cierto? Y uno dice, claro, para la toma de decisiones locales, uno puede tomar decisiones frente a su propio territorio, frente a la planeación. Diego, que tiene gran experiencia con todo el tema de la planeación local, para un plan de desarrollo local, ¿cierto? O sea, ¿qué nos dice también esa información y esa historia de nuestro territorio para tomar decisiones hoy en día respecto a nuestro futuro, ¿cierto? Entonces ahí se vuelve como un elemento muy clave. Y rescato lo que nos acaba de decir Diego también en términos de cómo las bibliotecas también tienen ese reto de ir entendiendo, comprendiendo, digamos, ese universo cambiante de los barrios, ¿cierto? Ese universo que todo el tiempo está en un flujo de transformación por todo lo que sucede diariamente, por cómo se va dando un cambio permanente, pues en términos de las identidades, en términos de las prácticas colectivas, en términos de la memoria, ¿cierto? Además, ¿qué más dinámico que la memoria, ¿cierto? Entonces creo que ahí fundamental eso que ustedes mencionan. Y yo entonces aprovecho eso que ustedes me cuentan para pasarme a esa pregunta que nos lleva también esta conversación es, nosotros antes, digamos que la ciudad o el país o también como esa cultura en la que nosotros estamos, veíamos este asunto de la memoria, del patrimonio, ¿cierto? Como en esas grandes arquitecturas, ¿cierto? En esas grandes objetivaciones de la cultura, ¿cierto? Como que uno decía, es que esto es importante o esto es patrimonial porque es una casa gigante del siglo XIX, del siglo XVIII, bueno, ¿cierto? Digamos, ¿en qué momento ustedes perciben que la ciudad se vuelca a pensarse un asunto de la memoria y los patrimonios ya más desde cada uno de los territorios, ¿cierto? Como desde cada uno de los barrios, porque uno puede decir, es que esto hace parte de la identidad de este grupo de personas y eso se vuelve un elemento tan valioso que eso termina dándole unas identidades distintas a los barrios. Entonces, eso me parece muy claro, muy clave, como en qué momento uno ve que cambia como esa noción tan amplia que había de la memoria del patrimonio y pasa como a esos aspectos más de lo barrial, de lo territorial. ¿En qué momento se puede observar eso? ¿Ustedes cómo lo perciben? Sí, si quieres arranco yo con este asunto, porque yo creo que de alguna manera existen permanentemente las diferentes visiones y que simplemente hay intereses diferentes, pero que son necesarias. Es decir, lo que pasa es que cuando construimos esa idea de la historia nacional, de lo monumental, de lo grandilocuente, de esa, digamos, de esa historia homogénea, se hizo en un momento para construir una identidad nacional que no existía, es decir, se hizo en el siglo XIX.
y era necesario para construir la identidad nacional. Entonces, y así se construyeron los regionalismos, ¿cierto? Nosotros, ese sentimiento antioqueño, paisa, esa pujanza, un montón de cosas, son un fruto, son una consecuencia de esa visión de la historia de carácter monumental, de carácter homogeneizante, de carácter congregador digamos que en un territorio mayor. Pero eso no significa que las pequeñas no están. Por ahí hay un trabajo y que yo creo que Luis Ángel ahora nos puede contar porque le gusta mucho esas historias detrás de la historia. Es decir, no solamente la historia oficial, la versión formal, sino esos otros elementos que sobreviven pese a no ser del interés del poderoso. Hay un trabajo se llama así, la historia detrás de la historia de Colombia, se me escapa en este momento el nombre del autor, y muestra cómo esas formas de ver los hechos, los sucesos, los relatos, ha estado presente. Ahora, ¿qué sucede en la actualidad? Que en la medida en que también nuestros entornos se estrechan, adquiere más relevancia saber lo que tenemos más cercano, ¿cierto? Entonces, en los barrios, hoy decimos los barrios del Centro Oriente, afortunadamente lo mencionaron así, porque eso de comunas 8, 9, corregimiento de Santa Elena, vale hoy, pero hace 35 años no existían las 16 comunas y 5 corregimientos como existen hoy, sino que todos nosotros hacíamos parte del mismo territorio que era la Quebrada Arriba, del puente de Junín hasta arriba, hasta el Alto de Santa Elena, todos éramos vecinos y pertenecíamos a una misma comunidad. Entonces, creo que es importante unas acciones, unos productos, unas búsquedas de larga duración que nos dan esas historias complejas, duras, extensas, pero también esos relatos, esas ficciones, esas reflexiones sobre nuestra dinámica particular, y no solamente por separado, sino cómo se relacionan. Una cosa que yo he encontrado mucho es que a veces en el relato de la esquina, del nombre de una quebrada, de una práctica comunitaria, se esconde una construcción supremamente antigua en el proceso de generación de sociedad, ¿cierto? Entonces, en Santa Lucía, que es un barrio de la Comuna 8, hacen el Festival de Sancochos porque se sienten o han construido la idea de que ellos son Santa Elena parte baja, ¿cierto? Entonces, realmente todas las formas de historia, de memoria, de patrimonio obedecen a esa misma necesidad del ser humano de comprender su entorno, de comprender sus realidades, de comprender sus dinámicas. A la pregunta de Juan Camilo dice que se hace que desde cuándo es de todo el tiempo, pero cuándo se despierta. Y en mi concepto es cuando ya se abren las carreras de sociología, más de historia, más de humanidades. Entonces se les despierta a los estudiantes, bueno, ¿qué me gano yo con estudiar y repetir la historia? ¿Cuál es la historia de mi barrio? ¿Cuál es la historia de mi entorno? ¿Cuál es la historia de mis ancestros? ¿Cuáles son mis sabores, mis colores, mis olores? ¿A qué huele barrio? ¿A qué huele el barrio? ¿A qué huele la vereda? Entonces ya dicen, yo soy el centro de la historia, no el territorio propiamente, pero entonces juntémoslos y ahí ya empecemos a explorar. Y por la misma dinámica de crecimiento de la ciudad con los distintos planes de desarrollo, donde se visibilizan los barrios, que no es que usted, entidad gubernamental, es la que nos maneja como nosotros, unos niños que no tenemos uso de razón, no tenemos uso de razón, participamos de la dinámica, somos parte de la ciudad. Entonces, ahí, con ese devenir del crecimiento de los barrios, ya dicen, somos más visibles. Bueno, ténganos en cuenta. Yo creo que pues, es mi concepto a partir de ahí. Déjenme un colofoncito chiquito con lo que dijo, que además de ese tema académico, ese acceso de poder acercarse, está el tema político de la participación, que también lo mencionabas. Es decir, los 80, para ponerlo más fuerte, estas carreras sociales empiezan con fuerza a partir de los 60,
en el país, pero las lógicas de participación en los 80 se disparan y se materializan ya con la Constitución, y eso nos pone en una lógica ya no ser simplemente el de a pie y los gobernantes, sino que ya todos hacemos parte de esa construcción de ciudadanía. Entonces creo que eso termina como esa reflexión que hace Luis Ángel del cuándo. Excelente, no, muchas gracias a los dos porque es muy clave. Ustedes mencionan de ahí, por ejemplo, claro, no había, digamos, apuntado la mirada a un elemento muy clave, y es el sujeto que hace parte o que es invitado por las lógicas de ciudad, por las lógicas también gubernamentales, digamos, la forma de distribución también de los recursos locales, y es que un sujeto también tiene que comprender parte de su identidad, tiene que comprender su memoria en términos de esa participación que ustedes mencionan, ¿cierto? La lógica a lo que lo lleva también la ciudad a ser un sujeto que participa de la transformación de su entorno es muy clave. Y ahí es muy necesario también pensar que para esa toma de decisiones colectivas es importante pensar el territorio, darle esa mirada micro que decía ahorita Luis Ángel y Diego, como esa mirada o esa valoración a unas dinámicas que están ahí en el territorio, unas prácticas como la realización de sancochos, eso que tiene que ver y que dice de la identidad de la gente, a esos lugares como emblemáticos que son significativos, ¿cierto? En la Comuna 8 uno habla de lugares que de una u otra manera tienen un elemento muy clave en la identidad de la gente y en su significado, ¿cierto? Y esto nos permite ir como entrando un poquito a estos territorios, sobre todo entre la Comuna 8 y lo que hoy en día es el territorio de Santa Elena en términos de este asunto de la memoria y el patrimonio, ¿cierto? Yo quisiera como resaltar, por ejemplo, ahí y preguntarles también como en esta vía, ¿cierto? Como de la memoria del patrimonio de la Comuna 8 y Santa Elena, ¿cuáles han sido esos elementos de pronto patrimoniales que tienen esa fuerza patrimonial y de memoria que son fundamentales para entender la identidad de su gente, ¿cierto? ¿Cuáles serían como esos elementos que ustedes ven como habitantes de estos barrios? Comience usted, Luis Ángel. Yo creo que muy importante es saber dónde se socializa, cómo interactúa la gente. Entonces ahí va, en mi parte, va a ser esta casa donde se juega, donde es amplia, hay una familia numerosa, tienen muchos amigos, entonces en esta casa se puede jugar, se puede intercambiar, se pueden hacer los sancochos, se pueden hacer festivales, se pueden hacer bailes, las mismas misiones que llegaban en la década de los 50, 60, cuál es la casa amplia, cuál es la casa más acogedora, y en ellas se reúnen. Entonces empiezan a intercambiar, empiezan a interactuar. Otra donde interactúan en la escuela, las reuniones de padres de familia, en fin, entonces son esos sitios donde se van interactuando, donde van socializando, lo que permite que se vaya tomando conciencia del territorio. Hombre, ya nosotros quiénes somos, intercambiamos, ¿cómo son ustedes? Ya, eso forma parte, ya que no es el intercambio económico, sino el intercambio social. Yo a eso le sumo que hoy, por fortuna, la comprensión de lo patrimonial es cada vez más amplia. Entonces, cuando hablamos de lo patrimonial, no solo hablamos de lo material, sino de lo inmaterial. Y cuando hablamos de lo material, hablamos de lo natural y de lo construido, y en lo natural empezamos a reconocer elementos del ambiente, de lo ecológico, que son fundamentales y que necesitan tener ese reconocimiento como bien de interés cultural o como bien patrimonial de una sociedad,
no solo por sus características ecológicas, sino por lo que significa en el desarrollo de los pueblos. Voy a un caso concreto, la Quebrada Santa Elena. La Quebrada Santa Elena es, deberíamos hacer algo como lo que se ha hecho con el Atrato del Cauca, el Magdalena, de declararla sujeto de derechos. No existe ninguna quebrada en la ciudad que haya sido tan maltratada, tan explotada por este pueblo y tener tantas deudas con ella como la Quebrada Santa Elena. De ahí sacamos agua, de ahí sacamos materiales de construcción, de ahí sacamos energía, de ahí nos bañamos, la utilizamos de alcantarilla y la terminamos tapando en más de 1 kilómetro, escondiéndola a la vista. Y entonces, un bien como ese es un bien patrimonial del Centro Oriente y tendríamos que volcarnos alrededor de ella. Pero cuando miramos los barrios es desde lo político-administrativo, solo nos sirve como límite entre las comunas 8 y 9. Entonces no es un punto de encuentro, sino un punto de separación, un punto de división, y que realmente no responde a las dinámicas de las comunidades, porque si vamos un poco a lo que decía Luis Ángel hace un momento, alrededor de la quebrada la gente se encuentra en ciertos puntos. Por ejemplo, alrededor del Puente de la Toma, a la gente no le importa si está de un lado o de otro de la quebrada, o alrededor de las estancias, la gente se mueve de un lado a otro de la quebrada sin ningún problema, o hacia la zona de, digamos ya de arriba del 8 de marzo y Santa Lucía, la gente se mueve y tiene unos vínculos alrededor del territorio. Entonces creo que hay elementos de la naturaleza como la quebrada Santa Elena puntualmente, pero como muchas otras, que la quebrada La Espadera, que la quebrada del Cauce, que la quebrada La Castro, que la quebrada Santa Lucía, que la quebrada La Mica, que son quebradas que aunque muchos no lo crean, aparecen con esos nombres desde hace más de 100, 150 años, incluso más. Por ejemplo, el nombre de la quebrada La Castro en el archivo histórico aparece con más de 200 años de referirse a esa quebrada con el nombre de La Castro. Diferente a la quebrada Santa Elena, que en algún momento hace alrededor de 200, 250 años cambió de Aná, que era el nombre indígena, al nombre hispano. Entonces, esos elementos de la naturaleza creo que es fundamental reconocerlos como patrimonio, además de los que han dicho del encuentro. Y otros, los que dan cuenta de nuestra evolución como ciudad. Por ejemplo, hay muchos nombres de lugares, lo que llamamos técnicamente las toponimias. Cuando hablamos de la toma no estamos hablando de un puente, sino de todo el significado que hay alrededor de esa palabrita. La toma tiene 250 años y más diciéndonos nuestra relación con los servicios públicos. O un barrio o una quebrada que se llama el Cauce, que ahorita mencionábamos, nos conecta, por ejemplo, con la finca del Cauce de Epifanio Mejía, donde compuso Las hojas de mi selva, son rojas y amarillas y todo esto. Él compuso porque vivía ahí, ¿cierto? Pero la gente ya no lo sabe. Entonces ahí es donde entran nuevamente los mediadores, porque por un lado está la memoria de lo que hemos experimentado nosotros en nuestra vida, pero por otro lado hay un acumulado que se nos escurre entre los dedos porque no nos relacionamos con ese pasado que no estuvo en nuestra experiencia. Entonces, pienso que hay mucho, además de lo documental, además de, mencionaba algo también, Luis, temas de prácticas, la cocina, las dinámicas de organización social, son elementos que hoy deben ser considerados cada vez que hablamos del patrimonio de un territorio. Diego, muchas gracias. Y Luis Ángel, por ese elemento tan clave que ustedes ponen ahí en términos de la memoria del patrimonio, que es la práctica o las prácticas entre las personas que se van desarrollando, además con el tiempo, la forma en cómo se consolidan pues estos territorios, ¿cierto? Diego lo decía ahorita, como esas cercanías, por ejemplo, de la Comuna 8 y Santa Elena, ¿cierto? O sea, como esos, digamos, es un poco también toda esa dinámica urbana que se desarrolló en términos de poblamiento de la ciudad de Medellín, que es además, hablando como de patrimonio, y un elemento que se mantiene mucho en la idea es que esa vía hacia Santa Elena era la antigua vía hacia Río Negro,
como una de las antiguas vías hacia Río Negro, ¿cierto? Una conexión como importante, toda esa quebrada arriba, pues que se menciona como ese sector que va desde el Parque Berrío, que tiene como un desarrollo urbanístico en términos de historia de la ciudad, ¿cierto? Y que de una u otra forma adquiere una relevancia tal en términos del patrimonio y en términos de la memoria que ya van dando cuenta del porqué de ciertas construcciones, el porqué de ciertos habitantes en ese territorio, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, Diego planteaba en algún momento que ahorita vamos a ir allá al tema del barrio Las Estancias, que Diego tiene un libro que se llama Las Estancias de Paraje Caminero a Centralidad Urbana, que es maravilloso, a mí me gusta mucho porque es una experiencia también, digamos, como habitante de ese barrio, ¿cierto? Que es fundamental. Y uno empieza a ver toda esa conexión histórica y patrimonial de estos barrios con el centro de Medellín, con lo que es Santa Elena, ¿cierto? Por ejemplo, Luis Ángel ahorita nos decía, tras cámaras, pues veíamos una casa muy hermosa que es Campos de Gutiérrez, que hoy en día existe como patrimonio de la ciudad y que de una u otra forma nos da cuenta de unas prácticas también que se daban ahí, ¿cierto? Las estancias, pues todo el tema de lo que eran las estancias, que ahorita Diego nos cuenta un poquito, pero también esas grandes haciendas que se encontraban ahí como vestigios ahorita también, pues de una época, de un asunto de transformación también urbana. Don Luis Ángel. Perdóname que me vaya más atrás. Lo que pasa es que no nos gusta leer. Pues a la mayoría. Yo desde que aprendí a leer, que me enseñó mi hermana, que era mi profesora, no he parado de leer. Pero si alguna fuente hay grande para la historia de la ciudad, es don Tomás Carrasquilla. Yo me leí las obras completas de don Tomás Carrasquilla. Y él habla de las iglesias, Quebrada Arriba, los caminos, la asomadera, te habla de todo. Entonces esa gente que lo leía o no lo leían, estaban en tertulias con él. Entonces salía Quebrada Arriba, que es la toma. ¿Por qué? Porque el nombre de la toma. La cascada, habla de la cascada de aquí de Bocaná. Para decir por qué se llama Bocaná. Ya lo habían dicho que los indígenas la llamaban Aná a la quebrada, que para ellos significaba aguasal. Y en la cascada, como sale como una boca, tomó donde yo vivo, que es en este sector, se llama Bocaná, un nombre muy bonito con su historia. Entonces ya la gente le gustaban las fincas, venían a las fincas la gente de Medellín, que esto era un territorio muy extenso, y que le da una dinámica se la da la vía Santa Elena. Bueno, entonces no nos quedemos a la vía Santa Elena, sino que ahorita vamos a hablar de los caminos, para que entonces hagamos la conexión entre el libro que tiene, pues no voy a moderar, pero entre el libro que escribió Diego Andrés, nos va contando, entonces nos va conectando con Santa Elena, y Santa Elena, que era la que se conectaba, era Santa Elena la que se conectaba a Medellín, llevándole los productos y consiguiendo productos. Diego. No, me gusta mucho esa reflexión que haces, porque es que el camino de Río Negro del que estamos hablando es el camino de Río Negro que manda a prestarle atención don Juan Antonio Moni Velarde, 1788. Eso significa hace 230 y algo de años. Y él dice, cuando viene de visita, estamos todavía en la colonia, que Medellín cuando eso, pues todavía no era ni capital, era una villa, pero estaba muy atrasada, y él, digamos que pone orden, además de que maltrata en otros sentidos, pero sentémonos en lo bueno. Pone orden y dice, vea, préstenle atención a los caminos, y dice el camino oriente, occidente, a norte y sur, pero muy especialmente esta zona de oriente, porque él ya decía, el camino más antiguo, el más usado para entonces, era el camino de Guarne, era el camino de la Cuesta, el que subía al Parque Arví, pero esa red de caminos que hoy está prácticamente perdida, no era solamente el camino de Arví. Hay un trabajo muy bonito del área metropolitana y con Antioquia,
que es sobre los vestigios de caminos antiguos. Y lo ponen como caminos antiguos con la delicadeza de no nombrar si eran indígenas o eran coloniales, ¿cierto? Porque ya hoy no podemos tener la certeza, porque muchos caminos que originalmente eran indígenas fueron reformados, reorganizados y utilizados en la colonia. Entonces, cuando menciona estos varios caminos, esa vía del Parque Arví, que hoy todos van y lo ven recuperado y que tan bonito, viene precisamente desde las zonas del Pablo Tobón Uribe, del teatro, a subir a Enciso, a subir a la zona de la laguna, pero habían otros caminos, hacia el lado del Cuchillón, hacia el lado de lo que es la Quebrada del Indio, el que los une, que es el camino de los Chivos, el que une el ramal sur de ese camino de la cuesta que va de la zona de la laguna a la zona del Tirabuzón y unirse con el de los Chivos y unirse con el de Bocaná. Esos caminos ya existían como elemento de conexión de las comunidades en época prehispánica. Desafortunadamente no tenemos suficiente información para conocer adecuadamente cómo era la vida en esa época. Y hoy los arqueólogos cada vez más nos van dando mejores insumos de cómo era la vida prehispánica. Entonces, esa parte nos queda la deuda de cómo meterla fuertemente dentro de nuestras dinámicas, porque hay esa ruptura entre lo indígena y lo colonial. Pero ya pensando después del Camino de Río Negro, el Camino de Río Negro original no es el que va por allá, no es el que va por Ayacucho. Es decir, Ayacucho se juntó con la vía Santa Elena hacia 1928 apenas. Entre finales del siglo XIX y 1928 funcionó por el lado del Cuchillón, es decir, por donde es la zona de la Milagrosa, a llegar a la zona del Cauce y ahí sí coger la vía de Santa Elena. Pero antes hay un libro de Manuel Uribe Ángel que se llama Relatos de un viaje de Medellín a Bogotá. El libro se publicó hacia principios del siglo XX, 1900 algo, pero él escribió ese libro en 1863 como unas cartas al sobrino, contándole sobre las peripecias de un viaje de Medellín a Bogotá a mediados del siglo XIX. Y en la primera parte relata precisamente la subida desde el Parque Berrío hasta Santa Elena. Y en ese libro, que tiene 150 años de haber sido escrito, aparecen nombres como el de la Mica, que es una quebrada por la zona de las estancias, como el de los Salados o el del Salado, que era en la zona, hoy está la quebrada de la Salada o el Salado por el 8 de marzo, porque era un establecimiento de sal para bestias y él lo menciona ahí. Entonces mire cómo leer nos conecta con nuestro territorio, pero mucho más lejos de lo que nos puedan contar por el recuerdo o por la memoria. Todos esos caminos nos dejaron huellas. Por ejemplo, en la Comuna 9 hay un lugarcito por el Vergel, que hay un caminito que nunca se ha podido ampliar porque tiene dueños desde hace mucho tiempo. Era precisamente al lado de ese camino del Cuchillón de finales del siglo XIX y principios del XX. Entonces nos van quedando unas huellas, unas marcas en el territorio que solo si nos conectamos con la memoria, con el patrimonio, con los libros, con los archivos históricos, descubrimos que existe una relación estrecha, casi que es una especie de historia cuántica. Se conecta el pasado, el presente y el futuro, se conecta su experiencia y mi experiencia, se conecta lo que antes escribieron y lo que nosotros hoy estamos disque escribiendo sobre las realidades de nuestra ciudad. Y hay yo me emociono a veces, por eso Camilo nos tiene que cortar. No, perdón, es que sí existe, lo que pasa es que no se ha difundido lo suficiente y lo que teníamos era una biblioteca centralizada, que era la Biblioteca Pública Piloto, pero ya con estas bibliotecas satélites que ya llegan más a la gente, pues hombre, ya es mejor forma de difusión y hay gente difundiendo la cultura y defendiendo lo patrimonial y difundiendo lo patrimonial. Entonces, sepamos que esto es un camino y un legado que estamos dejando y le estamos contando a la gente, esto existe. Acabas de hablar de don Manuel Uribe Ángel, un científico tremendo que, fíjese, todo lo que tiene él, todos los escritos de él. Entonces hay que decirle a la gente, vea, esto está aquí, usted está aquí por esto. La construcción
de memoria suya, ya está. Escriba la suya, desarrolle la suya y deje sus escriticos para que para que esto no se pierda. Pero esto ha sido un camino del cual me siento muy contento y me alegro mucho que me inviten a participar. Pero entonces fijémonos que antes, no podemos criticar el antes. No, el antes existe, el por qué, hagámoslo nosotros y vamos a brevar de todo lo que se está escrito y ya lo tenemos por aquí, junto en una biblioteca, y le decimos a la gente, venga y verá, diviértase y verá que para que sea así, sea para que se burlen de nosotros, cómo era que se hacían las cosas. Sí, había una cosa muy clave en lo que nos cuentan, y recuerdo que cuando a Diego lo invitamos en algún momento, cuadramos de manera conjunta la socialización en la biblioteca del libro del barrio Las Estancias, ¿cierto? Como la investigación que realizó. Yo recién estaba llegado pues a todo ese sector de la ladera, ¿cierto? Conociendo pues como todo ese territorio, además tan diverso, tan rico en el asunto de las identidades y en la relación con el territorio, un elemento muy clave. Y por ejemplo, Diego nos contaba una anécdota que además quiero pues como que nos la amplíe un poquito en este espacio, y es esa anécdota que está muy relacionada con los barrios y la identidad. Entonces Diego empieza mencionando en el libro de Las Estancias, es que yo viví como en 4 barrios, en 3 o 4 barrios, Diego, no recuerdo, pero permanecía en la misma casa, ¿cierto? Y era como su territorio se fue transformando a la luz de todos esos nombres que adquiría, de todo ese proceso también que la ciudad fue llevando en términos de cambio y de transformación. Pero Diego lo retrataba muy bien ahí. Diego, contanos un poquito, porque eso es muy clave para algo que vos decís, y es esa relación con nuestro territorio, ¿cierto? Como ese diálogo entre pasado, presente y futuro, me parece súper clave en ese ejemplo que vos tenés. No se los voy a contar completo porque lo pueden ver en el libro, y ahorita seguro que podemos compartir el link. No lo tienen que comprar, eso lo descargan de la página de Memoria y Patrimonio de la Secretaría. Solo voy a contar lo que motivó que empezara a preocuparme por ese tema de lo político-administrativo, de los límites. Y es que, les cuento, yo entre el 93 y el 95 fui muy activo con los temas de juventud, precisamente porque nació la Oficina de la Juventud, porque se dio lo del CMJ, yo fui candidato a ese proceso. Después definimos que fuera en segundo renglón porque estaba muy joven, entonces, y ganamos. El que quedó el primer renglón quedó como consejero de Cultura por un club que se llamaba el Club Deportivo Social y Cultural Chiminangos, ¿cierto? Y dentro de ese proceso de formación empezamos a conocer de cartografía y de ciudad. Entonces, cuando uno se empieza a mirar los mapas, yo sé que todos hacen eso. Cuando uno se acerca al tema cartográfico, se va a buscar dónde está la casa, ¿cierto? Cuando uno ya descubre, es que están los mapas yo vivo aquí, voy y me busco. Y voy y busco dónde estaba mi casa, y me doy cuenta que según el mapa de planeación, yo vivía en Villatina. Y yo nunca había vivido en Villatina, y hoy todavía esa casa, la casa de mis padres, queda supuestamente o técnicamente o administrativamente en Villatina. Yo me imagino que durante todo este año que con pandemia nos llegan los mensajes de a 100 metros de en su barrio tal o en su vereda tal hay tantos contagiados, mucha gente se ha levantado del puesto a decir, un momento, este no es mi barrio, porque es que las dinámicas de planeación son diferentes a las dinámicas sociales. Entonces yo me di cuenta que el límite entre Las Estancias y Villatina era la Quebrada La Castro. Pero eso tiene un error enorme, porque la iglesia de Las Estancias entonces también quedaría en Villatina. Entonces, ¿bajo qué parámetros a nivel político-administrativo se decide cuál es el límite? Hoy entiendo que hay una necesidad de establecer perímetros, ¿cierto? Esas rayitas se tienen que pintar de alguna manera, pero lo que este trabajo con la memoria del patrimonio me ha permitido es decir, ¿cómo hacemos para que lo cultural, la historia, lo patrimonial tenga una incidencia sobre las políticas urbanísticas, de planificación, de administración de la ciudad? Porque eso nos genera
nos genera grandes confusiones. Esa fue la razón por la que después, cuando construí el relato, digo, yo cambié de varias partes, porque el nombre de las estancias tampoco era el nombre que conocía. Yo siempre había estado en Caicedo, y tampoco es el nombre de la acción comunal, que es Villa Lilian, ¿cierto? Entonces, eso es lo que está ahí como en la historia para que la lean, está en la presentación del libro. Pero a partir de ahí podemos empezar a decirle a la ciudad y a la ciudadanía, no entre en pánico. Es que la historia, la memoria, las dinámicas son muy fluidas y quién sabe, hoy lo puedo decir con algún nivel de certeza, por esas intencionalidades políticas de grupos de líderes o de procesos más de corte político, en algún momento en la década del 70 hubo quien dijera, no, corramos el perímetro, entonces este es este barrio y este es el otro. Hoy pasa sobre los barrios de la era. Me imagino en la zona de Media Luna, la tensión permanente con los barrios Brisas de Oriente, con la expansión de otro, se me olvidó el nombre de otro sectorcito que ha ido creciendo ahí, que dicen, no, es que nosotros somos un barrio, nosotros no somos ninguna vereda de Media Luna. Esas dinámicas a nivel político, a nivel administrativo, hoy por hoy, todavía no somos capaces de incorporarlas para saber cómo administrar la ciudad, teniéndolas en cuenta. Es que lo acabas de decir muy bien, Diego, y son dos aspectos. Cuando dice que yo soy un barrio, yo no pertenezco a Media Luna. Otros dicen, no pertenezco a Santa Elena. Otros dicen, no, yo pertenezco a Santa Elena. Y si vas a ver la estructura es un barrio, las construcciones de barrio, todo es el barrio, queda entre el 8 de marzo y la Quebrada La Espadera. Entonces, ¿por qué se tiran para acá? Por el presupuesto participativo. Porque si para pelear el presupuesto participativo con todas esas fieras de más abajo, no me dan nada. En cambio, arriba no son sino 14, entonces allá por aspectos económicos, allá me va mejor. Y lo que acababas de decir también de cómo dividen los barrios, hay dos cosas. Cuando se fue en el año 2017-2018, se hizo el programa para darle la nomenclatura a Santa Elena. Entonces, cuando se va a hacer eso, hay que tener o nombrar personas que socialicen, que se enteren cómo son reconocidos, o esta zona cómo es reconocida, cómo se llama esta zona. Sí, lo voy a decir por lo siguiente. Partiendo de que sacan unas vallas, se dicen, se va a dar nomenclatura al territorio selenita. Entonces yo escribo un artículo en el periódico La Memoria, burlándome, diciendo que Selene era el nombre que le daban los griegos a la luna, y que en nuestra cultura llamábamos al que estaba ido o abobado o alelado, decíamos que vivía en la luna o vivía en las nubes, y que el único que había estado en las nubes era el que había hecho sacado ese avisito. Y entonces sacan como autoridad que se impone. No, nosotros dijimos, es que nosotros nos conocen como el sector de Bocaná, como el kilómetro tal. Le voy a decir, en el sitio donde yo estoy, eso es por el fenómeno de conurbación. El sitio donde yo estoy, la finca no se ha movido de ahí, es Gibraltar. Prácticamente es el punto de referencia para Santa Elena. Aquí no dicen es el kilómetro tal, es la nomenclatura tal, sino dice, después de Gibraltar, la tercera casa de Puerta Blanca que existe, de Muro Blanco que existe, es eso. Entonces, ¿cómo le parece que donde yo vivo no se ha movido la finca y era el kilómetro 8, porque se contaba a partir del Parque de Berrío? Después, por allá en la década del 80, era el kilómetro 6,5, porque se empezó a contar a partir de Loyola. Ya después era el kilómetro 5,5, porque se contó a partir de la Y. Actualmente somos el kilómetro 1, 392. Pero es que ya estamos más cerquita de Medellín, qué bueno. Y la finca no se ha movido. ¿Por qué? Precisamente por el fenómeno de conurbación. Entonces dijimos, pero que quede
y quedamos con dos nomenclaturas para que se puedan identificar, que quede kilómetro 1 vía a Santa Elena y que quede ahí en la placa. Pero está la otra, porque al fin y al cabo es por coordenadas, y usted por coordenadas pues ubica un lugar en el Amazonas, específicamente ese es el lugar. Pero eso sirve mucho para enloquecer a los domiciliarios y a los mensajeros. Yo creo que más de uno debe estar en el manicomio actualmente, o los que están poniendo el internet y poniendo las comunicaciones en las casas, porque todos se paran aquí a ver la nomenclatura. Y la nomenclatura aquí, ¿sabe cuál es? Calle 46, 10 Este, 720. O sea que estoy en Maturín, 10 cuadras arriba hacia el oriente, más 720. Aquí. Pero si vas a la otra curva, en la otra curva como ya va de norte a sur, ya es carrera. Entonces, estando aquí en el mismo Bocaná, ya a la vueltecita, ya es una carrera. Entonces, si viene un domiciliario, dice, pero ¿cómo así? La calle, y ya aquí es una carrera, y allí que ya aquí es el número tal, y porque viene desde la 10, allá donde está la biblioteca Santa Elena, está solo la prolongación de la calle 10, o sea que se van derechito y salen al aeropuerto, o salen derechito al otro aeropuerto desde Río Negro. Entonces, fíjate, ¿por qué? Hay ciertas cosas que así la nomenclatura sea lo más exacto, por coordenadas, pero hay que dejar para orientación de la gente lo que es un kilometraje, o qué aspectos pues identifican mejor el sitio. No, espectacular ese ejemplo, porque demuestra precisamente lo que hemos estado hablando, es que tenemos que entender la lógica del territorio y no solo imponer a veces tecnicismos. Claro, es que la cuadrícula funciona en la zona de valle, en el plano, pero la geografía impera cuando el territorio se sale de ese lugar planito. Una vez empieza usted a subir la cordillera, la vía es la misma y ese es el punto de referencia, pero uno estar pasando de la calle a la carrera, a la calle, todo el rato, eso no es funcional. Y en los debates político-administrativos se pierden esas luchas porque se necesita hoy, digamos, la gente le cree más al GPS que a sus propios ojos. A mí me ha pasado a veces con el acompañamiento a personas que están haciendo ejercicios de investigación, que van a ir a algún lugar y ellos están completamente convencidos de su GPS, decir, no, es que yo voy para tal parte, y por más que uno les dice, no, a ese lugar no puede subir en el carro porque esa calle son unas escalas, ¿cierto? Pero en el celular se ve planito. Todos esos efectos hacen parte de no relacionar dentro de lo técnico el reconocimiento del territorio, las dinámicas de la naturaleza, que finalmente mandan y van a mandar después de que los humanos no estemos. La naturaleza seguirá buscando la manera de subsistir y de recuperar sus espacios. No, es que es una pequeña acotación. Es que la tecnología es muy buena como ayuda, pero a mí me sirve más la razón, la lógica. Y no me funciona tanto el GPS porque no lo uso, sino que me funciona el PPS. Pare, pregunte y siga. Eso está muy bueno, eso está muy bueno. Creo que es claro, en el habitar de la gente, finalmente, en su conocimiento de su barrio, esa es la guía más concreta, ¿cierto? En la voz de la gente, y creo que ahí hay un llamado también muy importante en términos de la planeación, en términos de pensar los territorios, es que hay que involucrar cada vez más la comunidad, ¿cierto? Que son quienes habitan, que son quienes conocen su territorio, que ahí hay un elemento muy clave en todo esto, y es como el significado que tienen los espacios, ¿cierto? Tan importantes para los habitantes, ¿cierto? Ciertos espacios del territorio que son claves y que hacen parte de la identidad de las personas. Entonces, creo que en ese ejercicio de la planeación hay que involucrar cada vez más, como dicen ustedes, esa memoria, ese patrimonio, porque de una u otra manera eso va a permitir,
¿cierto? Entender para quiénes está uno proponiéndoles unas transformaciones barriales, ¿cierto? Para quién está uno proponiendo esto que va transformando también su territorio. Me hace acordar, Diego, que veíamos en algún momento también el plan de desarrollo local, el de la Comuna 8, puntualmente donde estábamos, y ahí hay un conflicto también en términos del nombre de los barrios, es cierto, de lo que quedó para planeación municipal muchas veces como cierto, como unos barrios nombrados, pero hubo que crear unos nodos, unas especies de nodos de sectores que no fueron tenidos en cuenta o nombrados o visibilizados de pronto en esos ejercicios de división de la comuna, ¿cierto? Y que quedaban como, no, es que usted se acoge a esta Junta de Acción Comunal o usted se acoge a la otra, como mencionaban ahorita. Pero ¿qué pasa cuando a la gente se le va perdiendo su barrio, ¿cierto? Porque además el barrio que de los barrios que tenemos en la ciudad de Medellín son unos barrios en las laderas que han sido construidos con esfuerzo, que han sido construidos desde, ¿cierto? Cómo traíamos la luz, cómo traíamos el agua, cómo hacíamos esto habitable y mejoramos nuestras condiciones de vida, y de un momento a otro en el ejercicio a veces de la planeación pasa que unos barrios ganan protagonismo y otros no, y entonces ¿qué pasa cuando desaparece el barrio de uno, cuando va desapareciendo poco a poco? O sea, esa identidad, cómo se siente ahí, ¿cierto? Y lo veíamos un poco en lo que decía Diego, en esos ejercicios que de tomadores de decisiones, ¿cierto? Que uno puede sentarse también como en un mapita, ir con una regla dividiendo, pero no sabe todo lo que implica esas divisiones y esos límites, ¿cierto? Como el límite de mi barrio va de la carrera 30 y punta a la no sé qué, y eso genera un montón de elementos, pues como importantes ahí. Y don Luis Ángel también lo menciona, mire, la vereda o el corregimiento de Santa Elena, yo he tenido la oportunidad de ir seguidito pues como por todo ese territorio, y a mí me tocó ver cuando aparecían las vallas de la nomenclatura y luego ver cómo se ponían pues los números en las casas de la nomenclatura, y uno decía, esto es todo un reto, pues, esto es todo un reto o una osadía para uno poder hacer la nomenclatura de todo este territorio. Algo debe cambiar, don Luis Ángel, siento yo, no sé si en ese ejercicio también de realización de nomenclatura, de renombrar los territorios, algo cambia en términos de la identidad o en términos de la memoria. No, pues en mi caso pues no se pierde la identidad ni se pierde la memoria, y de todas maneras sigue siendo ciertas casas, la capilla, una escuela, siguen siendo los puntos de referencia que ubican mejor que la misma nomenclatura pues tan enrevesada por el cruce de calles y carreras. Cuando estamos, me trae a la memoria, porque el profesor Reinaldo Hospitalet me hizo una pregunta, que cómo se había perdido, pues todo el mundo conocía a Media Luna por la tragedia de Media Luna y por el estadero Media Luna. Entonces es una historia fascinante. Pero entonces no voy a contar toda la historia, sino para decir la pregunta puntual, cómo se pierde, ya que la gente no sabe, no conoce de que hubo una tragedia de Media Luna y qué pasó y dónde fue. Precisamente por la conurbación, pues porque se va poblando el territorio donde estaba. Entonces le dicen primero, ese derrumbe, esa luz de tierra creó fisuras, heridas en la tierra, ¿cierto? Pero la naturaleza es sabia y va repoblando y va sanando. Entonces se perdieron las fisuras que se podían ver desde Medellín. Se va perdiendo en la memoria de la gente, que no va contando ni está hablando de la tragedia de Medellín. Y se va perdiendo también porque se van copando esos espacios. Entonces ya no es Media Luna, sino que este es 8 de marzo y este es el límite de la vereda La Palma con el 8 de marzo, que es precisamente donde estaba el referente, porque desde Medellín, vamos a hablar asomándonos al un esquema, a una abstracción en las mellizas, en Loyola. Lo que se veía antes era una sola construcción. Vea, allá es el derrumbe, el sitio del derrumbe, porque había un monumento que dijeron a la Virgen del Carmen porque se protegió el señor ahí, es la historia, pues. Y entonces
yo que estudié en el Liceo de la Universidad de Medellín, que quedaba del barrio Alejandro Chavarría para arriba, uno de los ejercicios nosotros es trotar hasta la Virgen, y era un referente, la Virgen y la tragedia de Media Luna. Ahora no, entonces precisamente son estos espacios, esto que se va escribiendo, lo que ya queda, si la gente no lo ve, pero ya sí puede estar, porque ya ahora, ¿qué ve usted? Usted ve es la vía de acceso al portal occidental del túnel Aurrá Oriente. Entonces, ya decir, por donde pasa, vea, por donde pasa ahí, es ahí. Yo tengo fotografías de antes, donde está la montaña y se ven las fisuras y no hay vías, no hay nada, pero es para ubicar. Entonces dice, aquí está la fotografía y fue aquí. Entonces, esa es la memoria que se va reconstruyendo. Hay que escribirla. Lo que pasa es que, digamos, yo por mi profesión no escribía simplemente informes y análisis, pero me he despertado con un club de lectura y escritura al cual pertenezco en la biblioteca. Entonces, eso me ha animado a ir escribiendo y relaciones, digamos, con gente interesada en eso. Me dijo, cuente la historia. Pues, yo nunca he escrito así, cuando en el periódico de la memoria. Me dice, pero así como usted habla, así puede escribir. Y como cuenta sus historias tan amenas, pues escríbalo así. Y eso es bueno, la gente tiene que escribir. Y ahí se va uno puliendo poco a poco. Perfecto, muchas gracias, don Luis. Inclusive aprovecho que me habló, pues como en este... Yo quiero aprovechar. Dale, Diego. Dale. No, que quiero aprovechar la mención al derrumbe de Media Luna, porque esto conecta con el trabajo de las estancias de una manera muy particular. Y es que ese derrumbe lo cubrió Gabriel García Márquez, ¿cierto? Una de sus crónicas primeras más famosas es precisamente el cubrimiento del derrumbe de Media Luna, y lo pueden buscar, está en internet, hace parte de las columnas que El Espectador pues ha reproducido sobre él. Y resulta que Gabriel García Márquez, cuando está en ese cubrimiento, una de las personas que busca para hablar era el párroco al que le correspondía esa jurisdicción, y era precisamente el párroco de las estancias, el padre Giraldo. Entonces miren cómo eso fue hace 70 años, mal contados, hace 70 años la parroquia de las estancias llegaba a la zona de Media Luna. Eso pues llama la atención, pero no era que no existieran allá ya estaba la capilla, ¿cierto? La capillita al frente precisamente de Gibraltar, pero era desde las estancias, desde donde pasó a hacerle como el acompañamiento. Entonces seguro hacían la misa dominical, como en muchos barrios o en muchos sectores se hace a partir de esa iglesia. Pero hay otro aspecto de la historia que a veces pasa desapercibido. La idea de que la quebrada Santa Elena divida dos jurisdicciones no es un invento ni siquiera del Estado, sino que fue la iglesia. La iglesia en los años 20, cuando se hace la iglesia de Boston y la iglesia de Buenos Aires, establece como límite entre ambas parroquias la quebrada de Santa Elena. Sin embargo, en la parte alta, la gente no iba a la iglesia de Buenos Aires, sino que le quedaba a mediados de los 50, cuando se hicieron las nuevas parroquias, la Milagrosa, la de las Estancias, la de Enciso, una buena parte de los que están de la zona de la Pastora hacia arriba no iban a la Milagrosa, sino que iban a las Estancias. Eran pocos, pero la dinámica estaba hacia este otro lado. Entonces, eso se pierde en la historia, porque ¿quién le hace registro y seguimiento a las jurisdicciones de las parroquias? ¿Quiénes relacionan eso con la vida de los barrios y sus grupos sociales? Eso está registrado, pero no está al acceso público, y ahí es donde entramos nosotros de mediadores, de sacar datos por ahí que existen, pero que no están en el conocimiento de la gente, para que podamos tener cada vez muchísima más información. Yo relaciono muchas cosas, porque es que eso, conmigo se quedarán hablando hasta las 10 de la noche. Tengo las ganas de servirme ya el roncito, pero no necesito ron para hablar tanto. Pero es que lo que acabas de decir es muy cierto. Yo fui bautizado en la parroquia de las Estancias. Yo nací en la Puerta del Filo.
Y esta capilla que se construyó en 1935, ya más de 80 años, en sus inicios perteneció a San José, después al Sufragio, después a Buenos Aires, después y perteneció, pues, perteneció 2 veces a las estancias, después a la Santa Mónica, al Concilio Vaticano II, volvió a las estancias, después a San Lorenzo, por último aquí en el 8 de marzo, a la Divina Misericordia, y volvimos a pertenecer a Santa Elena. Pero no hemos pasado por todas partes. Qué valioso eso que cuentan, pues, pues, son historias de realmente sorprenden también por toda esa dinámica que tenemos como ciudad, ¿cierto? Por la forma en cómo se dan también las transformaciones urbanas. Dale, don Luis Ángel. Me faltó una acotación de lo que estaba de la división eclesial Senado. Yo no sé qué nombre se le dará. Oscar Zapata Hincapié, que acaba de escribir el libro Gente del Monte, que es la vida en el barrio Piedras Blancas. Él contaba que tan bueno trabajar en el archivo histórico de Medellín, archivo histórico de Antioquia, archivo histórico de Guarne, pero cuando como está encerrada la iglesia, decía, en la curia le daban a uno 2 horas, de 9 a 11, a las 11 lo sacan a uno, todo empolvado, no hay tiempo, con alguien parado al lado, entonces algo muy cerrado, pero que allá hay una gran fuente de historia tremenda, que parece que son egoístas. Yo creo que ha sido clave lo que nos comenta, por ejemplo, don Luis Ángel, me hace pensar como en algo muy clave, y es cómo se ha podido darle más fuerza hoy en día en estos ejercicios, en estas intenciones de entender los territorios, de entender los barrios y las transformaciones, pues, que hay alrededor de eso, su patrimonio. A que de una u otra manera las instituciones pues del Estado u otras instituciones que puede tener la ciudad estén cada vez más abiertas un poco como a todo este ejercicio o al menos al acceso a la información para que las personas puedan, como decíamos ahorita, acceder a la información alrededor de sus propios territorios, de su propia memoria. Yo creo que ahí es muy clave. Yo no sé si alguno de pronto conoce, Diego o Luis Ángel, conoce alguna propuesta, pues digamos institucional. Pues tenemos la unidad de memoria y patrimonio, que es impresionante, pues en términos como de lo que produce para aportar a todo este ejercicio de ciudad. Se nos fue Diego Andrés, bueno, pronto se le cayó ahí la llamadita, pero entonces con don Luis Ángel, yo no sé si es posible, don Luis Ángel, pensar de que la ciudad tenga alguna institución o algún programa en estos momentos que permita esa búsqueda y ese acceso a información de memoria e historia sobre los territorios o sobre los barrios de Medellín. No sé si conoce algo, don Luis Ángel. No lo conozco, pues, porque de todas maneras no soy historiador, ni me he ido por allá. Pero Oscar, que es historiador, el autor de este libro, sí se la pasaba mucho tiempo en el Archivo Histórico de Medellín, y en este libro está muy bien documentado, entre otras cosas, escrito en unos términos literarios muy bonitos. Y es fascinante. Él escribió ese libro y lo publicó ahora en febrero, y precisamente aquí en mi casa hicimos la tertulia de lanzamiento con mi grupo de hojas de hierba. Entonces él cuenta las historias en una forma muy amena. Vale la pena tener ese libro, que precisamente es uno de los objetivos nuestros, leernos, porque nosotros leemos mucha literatura, pero el grupo también tiene que leer historia, y que más que tenemos un historiador ahí y que puede ilustrarnos mejor, como decía la investigación. Pero sí, aquí el archivo de Antioquia, el archivo de Medellín está abierto, inclusive el de Guarne, como él decía, están abiertos. Lo que pasa es que no ha habido gente muy interesada en hacer esos estudios, o a lo mejor sí los hay, y con toda seguridad que sí los hay. Lo que pasa es que no se han difundido, por lo mejor en las bibliotecas, si escarbamos por allá debía haber algo.
Yo hoy tengo aquí un libro que la hermana de David Mejía Velilla, que es, pues ya todos murieron, y dice La casita azul de la montaña. Entonces dice cómo era la vida por acá, la tienda, la misa, cómo se juntaba la gente, muy, muy ameno también. Entonces sí existe, lo que pasa es que no se ha difundido, y este es el momento para difundir y para escarbar más en las bibliotecas, que por ahí debe haber. Y hay otra cosa, tanto el archivo histórico de Medellín como de Antioquia cada vez avanza en material digitalizado. Es decir, uno virtualmente puede acceder a veces al material completo, a veces solo a la referencia para ir a buscar, y eso ayuda a montones, porque obviamente cuando los archivos tienen unas condiciones particulares, usted no los puede tocar de cualquier manera, no puede estar allá comiendo mecato, tiene que usar guantes dependiendo de la antigüedad de los archivos, pero también están las parroquias con sus archivos y están las organizaciones y centros de documentación. Hay un trabajo, y que a veces la información se pierde desafortunadamente por esa falta de valoración de la importancia del archivo. Hay un trabajo de maestría sobre los centros cívicos en Medellín. Es un trabajo de ahora del 2017, no es muy viejo, está en la Universidad de Antioquia. Y parte de lo que referencia a él es cómo muchas juntas de acción comunal en el traspaso de centros cívicos a juntas de acción comunal desecharon todo el archivo existente de la organización. O las organizaciones se acaban y todo va para el reciclaje. ¿Cierto? Lo digo porque hasta hace unos años que tuvimos la Corporación Cultural Diáfora, ese archivo está guardado y uno lo sigue usando para algunas cosas. Y muchos de esos archivos llegan al punto en el que cobran importancia. En las parroquias, los archivos de la iglesia son muy amplios, por eso me gustan mucho los trabajos del padre Piedrahita, que perteneció a la Academia Antioqueña de Historia, pero también perteneció a la Academia Eclesiástica, y era de los pocos historiadores que tenía acceso a muchas de esas fuentes que nosotros es difícil lograr en un archivo eclesiástico, porque es aún más restringido que cualquier archivo del Estado. Entonces, también hay canales. Lo importante es ver cómo se van aprovechando, y hay que contagiar de la importancia de guardar el archivo. Muchas veces uno queda como que guarda muchas bobadas, ¿cierto? Que usted, ¿para qué está guardando esos volantes, esos folletos, esas publicaciones seriadas? Lo importante que es, por ejemplo, esos periódicos alternativos comunitarios, esas publicidades de los eventos. Les cuento que hace un tiempo, ya largo, hace 15 años, trabajando con la Piloto, teníamos la intención de hacer inventarios de los eventos culturales de la ciudad. Y aunque había un gran archivo o había un gran volumen de material guardado, lo tuvimos que descartar porque muchas veces la publicidad de nuestros eventos no dice año, simplemente dice 25 de agosto. Entonces, cuando ya pasa el tiempo y usted va a volver sobre el archivo no le dice nada, porque le toca buscar cuándo cayó un 24 de agosto, un sábado, más o menos en esta época, con estos artistas en furor. Eso es una tarea como imposible. Entonces, es muy importante ese valor de la información, y volvemos al tema de los centros de información local o de las salas Mi Barrio o de esos, pues, porque pueden crecer en eso. Imagínense decirle a las organizaciones o a los grupos, sabe que pásenme los archivos, y nosotros sistematizamos, nosotros guardamos y le damos el tratamiento archivístico para que no se pierda, porque en cualquier momento un grupo se acaba y todo lo que hizo ya pereció, y esa información es valiosísima. Cartas, las cosas que uno descubre de los barrios a partir de la correspondencia que hay en los fondos del Consejo y de la Alcaldía del Archivo Histórico. Se da cuenta cómo, por ejemplo, una organización tenía la intención de llamar un barrio de una manera y eso no prosperar por cualquier razón. Son cosas que están ahí, que la información está y que son muy útiles para los investigadores, pero más que para los investigadores, para que se conviertan en información útil para construir comunidad en los territorios. Creo que eso es muy, muy importante frente a esos lugares donde podemos encontrar información que todavía está guardando quien la interprete. Hay una última cosita. Los nombres cambian con el tiempo. Entonces,
hay cosas que la gente, cuando uno dice, necesito la historia del barrio Las Estancias, eso no existía hasta ahora, más que un trabajo de historia de barrios del 86 de Carlos Sánchez y Elizabeth Blandón, que participó en la historia del barrio. Eso era lo más que había. Pero cuando uno hace un ejercicio de cruzar los testimonios de la memoria, los medios periódicos, publicaciones seriadas, el archivo histórico, y ya lo motiva desde una estructura de etnografía, de construcción pues de memoria, usted se da cuenta que ese trabajo sirve para que hagamos 10.000 historias de barrios, de sectores, de comunidades, de iniciativas, porque la información realmente sí existe, pero necesitamos ordenarla y hacerla, no me gusta el término, pero hacerla consumible, digerible por la ciudadanía en general. Diego, qué interesante eso que sí, creo que es una manera de ir también como cerrando ya pues este espacio, ¿cierto? Esta conversación tan agradable que hemos tenido y que creo que también la intención que tiene este ejercicio es dejar antojados a las personas, a la ciudadanía también, a que se acerquen a las bibliotecas, a que se acerquen a estas reflexiones también desde lo que ustedes han producido, que ya lo vamos a referenciar, porque es muy valioso eso que mencionas. Yo, por ejemplo, en un ejercicio de memoria que hicimos en la biblioteca del barrio Jerónimo Luis Tejelo, por allá cerca por Castilla, pues fue como por esos lados, me encontré un pequeño fragmentico, era un recorte de periódico, imagínense, de periódico, donde aparecían la adjudicación de viviendas que hacía al azar el Instituto de Crédito Territorial de toda esa comuna. Entonces era muy bonito porque apareció una lista con la nomenclatura pues de la casa y el nombre de la persona o del dueño, ¿cierto? Recuerden que el Instituto de Crédito Territorial hizo pues algo muy interesante, era que daba los materiales para la construcción de la vivienda, pero la gente colocaba su trabajo, su mano de obra, y las personas no sabían cuál iba a ser su casa en ese ejercicio, sino que luego en el periódico aparecían cuál había sido la casa a la cual se le había adjudicado. Entonces, digamos que es un elemento de memoria y estaba por allá guardado, estaba, ¿cierto? O sea, como esas joyas que uno se encuentra en esos espacios, y era una biblioteca comunitaria, que ahí es donde es importante crear esas políticas o al menos esas estrategias para recuperar ese material y ponerlo, como decía Diego ahorita, a disposición de la gente, ¿cierto? Como, bueno, ¿esto qué nos dice? ¿Esto qué nos está contando de nuestra memoria y de nuestro territorio? Entonces me haces acordar de ese ejemplo, pues, y muy clave ahí. Don Luis quería decir algo. No, que no sabía que se llamaba Jerónimo Luis Tejelo, pero vea qué tan bonito, porque la zona de Castilla, y cuando venía Jorge Robledo con Jerónimo Luis Tejelo, venían por esa cordillera precisamente, que de ahí donde miran y le dicen Parque Arví y lo manda a explorar esta parte. Pero muy bueno que por donde aparecieron ellos, por ahí haya una memoria de ese señor ese que mandaron a explorar este valle. Sí, don Luis, muchas gracias. Y no, claro que son un montón de anécdotas también y valoro mucho también como ese ejercicio de ustedes, también porque creo que ha sido un ejercicio permanente de aportarle a la biblioteca en términos de esa lectura de los territorios, de esa memoria, de ese trabajo también académico, personal que ustedes han venido haciendo. Yo quisiera con dos preguntitas para darle digamos la palabra a don Luis Ángel, pues cerrar un poquito como este conversatorio con que Diego nos cuente un poquito o de manera general le cuente a la gente digamos, es el libro del barrio Las Estancias, ¿cierto? Como antojarles un poquitico a que se puedan aproximar a él. Y don Luis nos pueda contar un poquito de qué es eso de la memoria, periódico comunitario del corregimiento de Santa Elena, que también han sido dos aportes que ustedes han hecho en los territorios, desde su labor, desde su labor académica, personal, muy claves, y que creo que hoy quedan pues como dejar antojados un poco a la gente acercarse a estos productos. Y solo quiero
antecitos de darle la palabra, pues mencionar que por acá Jorledi Andrea Ciro nos menciona que excelentes historias para los profesionales que trabajamos en el territorio, por acá personas que han comentado un poquito y han visto pues como esta conversación. Gladys Manrique nos cuenta, escuchando esta charla desde la Biblioteca Ávila. Muchas gracias, Gladys. Pedro por acá nos dice, Pedro Ángel Moreno, Diego Andrés, ¿qué nos puedes contar sobre la quebrada La Castro? Importantísima. Y bueno, Andrés Osorio, que nos acompaña y que compartió el libro de las estancias. Entonces, le doy la palabra a Luis y de ahí a Diego. Bueno, sí, no, que el periódico La Memoria, pues están todos los números, pues fueron como 20 números porque se hacían prácticamente por presupuesto participativo, están en la biblioteca de Santa Elena. Hace rato se le pidió a Cristina, que fue la última directora, que lo digitalizara. No sé cómo irá el proceso, pero es muy bueno que se va a digitalizar. Apenas tuvo 20 números. Y lo otro es que si no están aburridos por mi forma de gaguear, este sábado por Radio Bolivariana por FM a las 2 de la tarde y se repite el domingo a las 11:30 de la noche o por AM en el 11.10 a las 10 de la mañana estaré gagueando sobre un pequeño esbozo de la historia de Media Luna con el profesor Reinaldo Espitaleta y Jacobo. Muchas gracias por esta invitación y seguiremos. Esto no es, a mí me gusta votar corriente, pues esto no es votar corriente, esto es recordar que es tan rico. Y la charla, algo que es bueno es charlar y intercambiar. Muchas gracias por esta invitación, Diego, a Camilo, y nos seguiremos viendo. Muchas gracias a Alex por la invitación. Bueno, antes de contestarle, Luis Ángel, la próxima conversadita tiene que ser allá en Gibraltar con el cafecito o el roncito para que aprovechemos que podamos juntarnos respetando pues los distanciamientos, pero qué bueno poder estar allá y compartir esas bibliografías. Es que aquí te respondo, es que aquí se comparte muy bien porque el gran atractivo de acá es la invitación que les hago con el licor de naranja que yo preparo desde 1980. Y en el periódico La Memoria, por aquí está, precisamente les enseñé a preparar y con mucho gusto aquí tendremos alguna tertulia al calor de ese espirituoso vino. Quedan invitados. Perfecto, ya sé para no ir manejando. Les cuento entonces. Voy a empezar con la pregunta sobre la Castro. Esa es una de las cosas que en este momento a mí me trasnocha un poquito. ¿Por qué? En el trabajo del barrio que les mencioné ahora, de las estancias del 86, a la quebrada la llaman disque La Parra. La Parra o le da otro apellido. Y ese nombre de Quebrada La Castro, en el archivo histórico hay documentos donde ya referencian la quebrada con el nombre de La Castro con poco más de 200 años, ¿cierto? Es decir, desde hace mucho tiempo está asociado ese nombre a la quebrada. Pero el problema que tengo es que ya debo entrar en un nivel de estudio de títulos para poderme ir hacia el pasado. ¿Por qué? Porque en la información que tengo no encuentro nadie de apellido Castro que pueda, o alguna referencia que pueda decirnos puntualmente por qué esa quebrada tiene un apellido castizo desde antes de la República, porque es que 1800 es cuando no habíamos terminado la colonia, pero es muy importante porque nos ubica en cómo esa quebrada desde hace más de 200 años es muy importante al punto de tener un nombre castizo, ¿cierto? Porque ya en las referencias de 1820 a 1860, 70, siempre han insistido que de las quebradas importantes alrededor de la nao de la Santa Elena solo valen mencionarse la Espadera y la Palencia por el sur y la Castro por el norte, ¿cierto? Entonces, la importancia de esa quebrada es grande, tanto que es una de las quebradas de las que tomaron agua para la primera empresa de energía eléctrica.
esa empresa que era con Aguas de la Santa Elena y funcionó con una acequia que diseñó F. Gómez, Francisco Gómez, cuando estaba veinteañero. F. Gómez, el mismo escritor, era ingeniero, él la diseñó y él fue el que dijo que fuera una acequia de 5.000 metros, es decir, 5 kilómetros, y que no solo cogiera agua de la Santa Elena por la zona de Bocaná, sino que cogiera aguas de la Santa Lucía y aguas de la Castro y bajara la planta, que hoy se conoce ese sector del barrio, supuestamente del Pinal, pero la gente dice que es Caicedo. El sector de la planta es por la planta de energía. Entonces, miren cómo la Castro aparece desde hace mucho tiempo y es muy importante. Cuando tenga la razón precisa de por qué se bautizó como la Castro, seguramente lo voy a publicar, porque aquí viene como lo que me pide Camilo que les cuente. Este libro, que es producto de una beca de investigación, realmente no es un libro con conclusiones, sino un libro con preguntas, ¿cierto? Porque fue el resultado de una beca de investigación en la que hicimos la indagación documental de cuáles eran los elementos para construir ese proceso de las estancias de paraje caminero a centralidad urbana. Les cuento, en los archivos de finales del siglo XIX hay referencias de las estancias desde la zona de la Toma hasta Medialuna, como si todo fuera las estancias. De hecho, la primera escuela escuela rural alternada a las estancias, funcionó entre 1910 y 1915, donde hoy es la institución educativa Manuel José Caicedo, que queda a 2 cuadras del puente de la Toma, con documentos del archivo. Entonces este libro lo que hizo fue mirar unos referentes y entonces el libro tiene la influencia de las comunidades en el nombramiento de los lugares, la influencia de los poderes políticos económicos, unos periodos históricos para mirar cómo se fueron configurando esos nombres y la importancia de las toponimias. Eso es lo que van a ver en ese libro. Y esa investigación sigue. La idea es que en algún momento, no sé cuándo, porque eso se va haciendo es en nuestros tiempos libres, la investigación ha continuado para hacer ya un trabajo monográfico que desarrolle las preguntas que planteo en ese libro. Entonces, invitados todos a contribuir, léanse el libro, lo pueden descargar de Memorias y Patrimonios Medellín, y si quieren pueden plantear las preguntas, hacerse amigos de un grupo de Facebook que se llama precisamente Las Estancias, y me van ayudando a descifrar muchos de esas inquietudes, porque una cosa que también es interesante es que los nombres cambian de lugar. Lo que conocían hace 100 años con un determinado nombre no es lo mismo que hoy conocen con ese mismo nombre, ¿cierto? Esos son fenómenos particulares. Cierro con esta anécdota que tiene que ver con Santa Lucía y con Medialuna. Esa finca de Campos de Gutiérrez, de mediados del siglo XIX, le perteneció a la familia una familia de apellido Arango, donde hubo un gobernador, y fue ese gobernador, Juan Pablo Arango, hacia finales del siglo XIX, en 1898-99, que le vendió a los Gutiérrez, ¿cierto? Y a partir de ese momento, pues cambia. Pero el nombre original de esa finca, a mediados del siglo, como lo dice en un libro que se llama Medellín hace 60 años, el nombre original era Santa Lucía. Graciosamente, abajo se construyó un barrio Santa Lucía porque estaba en el camino a esa finca. Cuando yo alguna vez le hice una entrevista a don Antonio Giraldo, él ya murió, que fue el primer presidente de la Junta de Acción Comunal de Santa Lucía, él decía que cuando llegaron ya se conocía como Santa Lucía y que él consiguió entonces una imagen de Santa Lucía para poner en el barrio, pero no sabían por qué se llamaba así. Cuando uno ya va conectando la historia se da cuenta de, claro, estaba en el camino de Santa Lucía y el barrio heredó el nombre. Cuando el POT a ese barrio le dieron supuestamente una jurisdicción en el mapa, pero lo pintaron del Playón hacia Medialuna, cuando eso fue en el 90 y algo, en el 93. Cuando hicieron el POT en el 99 y fueron a revisar, se dieron cuenta que no había ningún barrio Santa Lucía y borraron el barrio. Cuando miran los barrios de la Comuna 8, se van a dar cuenta que falta el barrio Santa Lucía y que la nomenclatura salta, si no estoy mal, del 816 al 818 o del 817 al 819 en código, porque quitaron ese barrio. Pero no es que el barrio desapareció, sino que estaba mal dibujado de las personas que fueron a hacer el trabajo, y el barrio Santa Lucía que conoce la gente
está dentro del perímetro del barrio Las Estancias que aparece en planeación. Locuras como esas hay infinidades en toda la ciudad y por eso se adelantan estos trabajos de investigación. Entonces, no, muchísimas gracias por la invitación. Falta mucho por investigar, por conversar, por conocer y estamos dispuestos a mantener viva esta conversación, este diálogo sobre los barrios de la ciudad. Es que a veces hasta los nombres se los roban, porque Bocaná, se conoce aquí Bocaná, desaparece porque ya no hay nombre de Bocaná, sino que lo llaman La Cascada porque hubo un estadero La Cascada. Y el nombre se lo robaron porque abajito de la Mediagua, o sea, ahí por donde hicieron los últimos apartamentos, una antigua cafetera que era una loma, ahí ya es Variedades Bocaná, Salsamentaria Bocaná, todo Bocaná. Entonces ya pregunta por Bocaná, ya el referencia es allá porque allá está el nombre. Y como aquí no hay nombre de estadero Bocaná, ni de tienda Bocaná, ni de nada Bocaná, se van migrando, inclusive van migrando los nombres. Muchas gracias, don Luis. No, muchas gracias también a Diego. Pues creo que ha sido una conversación muy aportante también como para la ciudadanía, para las personas que nos están viendo el día de hoy, que nos acompañaron en este espacio. Como decía ahorita don Luis, aquí estamos los que nos encanta la memoria, lo que nos encanta la historia, hablar de la ciudad, contar estas anécdotas que están en los anaqueles, pero también están en la oralidad y en la memoria de la gente. Creo que eso es muy vital. A don Luis Ángel, claro que le aceptamos esa invitación al licor de naranja, a la tertulia también, y ahí Diego queda también comprometido con esa visita. En algún momento tendremos la posibilidad de conversarlo. Y creo que es muy valioso también porque encontramos en la Biblioteca Santa Elena el periódico de la memoria, ¿cierto? Que está en este ejercicio de digitalización que esperamos pronto lo podamos tener, y también encuentran en la sala Mi Barrio del Parque Biblioteca La Ladera, encuentran este libro que Diego nos acaba de mostrar de las estancias de Paraje Caminero a Centralidad Urbana. Entonces, como les decía ahorita, más que unos invitados, son unos grandes amigos de estos espacios bibliotecarios que para nosotros siempre es maravilloso poder contar con ustedes, y les agradecemos a ustedes y al público que nos acompañó hoy, pues de acompañarnos, ¿cierto? De podernos acompañar y de hacer esta conversación tan amena. Entonces, un abrazo, una feliz tarde, cuídense mucho y les deseamos la mejor salud para ustedes y sus familias también en estos momentos. Entonces, a todos muchísimas gracias.